Soy arquitecto, me recibí en 1969, nací en Montevideo en 1939 y vine a vivir a Paysandú en 1970, mayo de 1970, para hacerme cargo de las cooperativas del litoral que el Centro Cooperativista Uruguayo tenía en Paysandú en ese momento, y alguna en Fray Bentos y alguna en Salto. De modo que hace en este momento 42 años, son 42 años que han pasado desde que tuve que venir a radicarme aquí a Paysandú y atender todo el litoral, desde Bella Unión, Salto, Paysandú, Yum, San Javier, Mercedes, desde donde hubo cooperativas, y Tacuarembó incluso. La idea partió del Centro Cooperativista Uruguayo, al que yo ingresé en ese año 70, de que no podía seguir atendiendo a larga distancia las cooperativas que iban surgiendo en el litoral. Había atendido el Centro Cooperativista Uruguayo a una primera cooperativa previa a la Ley de Vivienda, en 1967-68, que era Éxodo de Artigas 1 en Fray Bentos, y la llamada 25 de Mayo en Isla Mala, en Florida, y Cosbam, un poco más al norte, acá en Salto. A partir de esa experiencia, el Parlamento, con uno de sus legisladores, Juan Pablo Terra, entendió que había que incorporar la ayuda mutua a la nueva Ley de Vivienda, la número 13.728, pero eso fue a partir de 1968-69. Como digo, en 1970 vine, me instalé acá. Dale ahí, cuando quieras. Como estaba diciendo, el Centro Cooperativista adoptó una decisión importante desde Montevideo, que era que como instituto no podía prácticamente asistir con la debida seriedad a las cooperativas de esta región tan distante de Montevideo. Entonces les vino la idea de instalar una oficina regional, es decir, una sucursal, como quien dice, con un equipo permanente acá. El primer equipo permanente con un arquitecto fui yo, viniendo acá en mayo de 1970, acompañado de mi señora, que además fue la primer funcionaria administrativa del Centro Cooperativista Uruguayo acá, y que lo fue hasta su jubilación hace pocos años. Ese equipo regional después se fue engrosando con escribano, con arquitecto auxiliar, con compañeros que hacían los proyectos en Montevideo, etc. Y empezamos a asistir todas las cooperativas, como digo, desde Bella Unión, Salto, Paysandú, hasta Soriano por el sur, incluido el departamento de Río Negro, etc. En determinado momento, entre los años 69 al 70, los técnicos del Centro Cooperativista, particularmente uno de ellos, el arquitecto Miguel Cecilio, que había sido además compañero mío de facultad, percibió que no alcanzaba solamente con las cooperativas actuando cada una de ellas por sí misma, y no alcanzaba con el Instituto de Asistencia Técnica, con todo el aporte técnico que pudieran hacer sus miembros. Era necesario crear un organismo reivindicador de la problemática y de las soluciones para el movimiento cooperativo. Y así surgió la idea entre Armando Guerra, que era de COBIN 1 de Montevideo, dirigente, y repito, Miguel Cecilio como técnico y como cooperativista inicial también después de una de las COBIN, de crear una federación nacional, un organismo nacional. Y así es que nace la Federación Nacional de Cooperativas de Vivienda por Ayuda Mutua, FUCBA, cuyo paso inicial formal se produce en el mes de mayo, el 24 de mayo de 1970, en la localidad de Isla Mala, donde se había construido casualmente la cooperativa 25 de Mayo. Es en esa instancia, que era el quinto encuentro de cooperativas de vivienda, es además el primer día del funcionamiento de la nueva Federación FUCBA. Y a partir de allí continúa FUCBA extendiendo luego sus ramificaciones, también sus filiales, al interior del país. Ya desde 1970 actuaba acá en Paysandú una mesa departamental vinculada sustancialmente al tema de suministros y de acción conjunta de las cooperativas. Luego toma forma como una de las ramas de la propia FUCBA
fundando así en mayo-junio de 1972, hace hoy 40 años prácticamente, la Mesa Departamental de Paysandú, compuesta por todas las cooperativas miembros que en aquel entonces ya estaban o en obra o estaban iniciando sus primeros pasos iniciales como grupos cooperativos. De ahí en más, esa mesa cooperativa departamental funcionó hasta nuestros días que estamos hablando, con diversos altibajos, con los periodos durante democracia, los periodos durante dictadura, logró mantenerse funcionando prácticamente en forma compartimentada dentro de cada cooperativa en obra. Tuvo momentos de más auge, tuvo momentos de menor actividad o de menor empuje, pero no ha dejado de ser una de las filiales más importantes, creo yo, en mi opinión, del movimiento cooperativo nacional. Nunca dejamos prácticamente de estar junto a ella, con diversa intensidad de trabajo, porque entendimos que los técnicos, los arquitectos, o los escribanos, o quienes actuáramos, las asistentes sociales, teníamos que además ser parte orgánica del movimiento. En eso había visiones discrepantes con algunos compañeros dirigentes. Nuestro trabajo no terminaba a las 5 de la tarde cuando se cerraba la obra de la cooperativa, sino que debía proseguir un trabajo conjunto, en un trabajo crítico y constructivo en el seno de las mesas departamentales, aportando nuestra visión técnica, pero aportando nuestra visión humana, porque no éramos simplemente máquinas de dirigir obras, éramos seres humanos comprometidos con una realidad visceral profunda del movimiento, y por eso nos creíamos en condiciones de aportar y en ese aporte discrepar y apoyarnos recíprocamente como lo hemos hecho hasta ahora. Por eso yo creo que tiene vigencia el movimiento cooperativo entendido como una muestra de continua construcción y de continuo estado de autoevaluación y de autocrítica, que es lo que en definitiva fortalece a los organismos colectivos y solidarios. Si no hay un estado de revisión y tolerancia y pluralidad, los grupos colectivos puedo decir que tienen su muerte preanunciada. Por eso uno siempre está a tiempo de rescatar esas vivencias para mantener la vigencia. Tú mencionabas hoy que muchas de las tierras que se han seguido utilizando fueron generadas a partir de ese proceso inicial, o sea que son tierras que fueron ganadas para el movimiento cooperativo en la década del 70. Capaz que si podés contar un poquito de ese proceso, sí. y si en ese momento vos como integrante del equipo técnico y los propios cooperativistas eran conscientes de la larga duración, digamos, de esas reivindicaciones que en ese momento eran concretas y eran por la vivienda en ese momento. Yo diría con respecto a la visión de proyección futura del movimiento cooperativo, cuando digo movimiento cooperativo, repito, con la visión discrepante de los compañeros, yo digo movimiento cooperativo somos todos, no solo los afiliados formales de una federación, sino los que también entendemos que hay que seguir pedaleando como técnicos junto al movimiento. Por allá por el año 71 y 72 vimos que las cooperativas que ya tenían terreno porque la habían comprado con la ayuda de Pailana, aquí donde estoy en este momento, con el adelanto de una contribución de la cooperativa de Norteña para los compañeros de Covinor, con la ayuda de la Intendencia de Paysandú de aquellos años 70 donándole terrenos a las cooperativas municipales, con el esfuerzo de los de Covizán 4 comprándole a la Sociedad San Vicente de Paul un terreno, en fin. Veíamos que después la cosa se iba a terminar allí nomás. Iba a ser una muerte a corto plazo para las nuevas cooperativas, porque los terrenos aptos más próximos al centro de la ciudad ya eran muy caros y estaban en manos de los especuladores. Quedaba esta zona norte que parecía lejísimo, como decía hoy una compañía Yolanda Cardoso de Pelle, que es de Covizán 1, esto que era prácticamente puro pasto y barro, era sin embargo el lugar que nosotros visualizamos que tenía tierras que los chacareros iban retirándose de su actividad y estaban dispuestos a vender a un precio que había que discutir, y además tenía saneamiento ya hecho de la propia ciudad de Paysandú, que por una razón de diseño corría muy cerca de acá, 100 metros más abajo, por la calle número 6, Purificación, iba al saneamiento. Es decir, que estaban dadas las condiciones como para que esto fuera el asiento de nuevos terrenos. ¿Para quiénes? Para los que ya estaban construyendo, no porque ya lo tenían.
era visualizando que los que iban a venir después, 2, 3, 10 años después, no iban a tener terreno o le iban a tener que pagar a precio de sangre. Y entonces se vio la posibilidad de interesar al Estado en la compra de esos terrenos. Y así se hizo la primera gestión en fines de 1972, la mesa departamental con la firma de Juan Carlos Pérez y Ricardo Zapata como miembros de la mesa, y con un informe técnico de relevamiento de los terrenos, todo esto dirigido a la Dirección Nacional de Vivienda, donde damos con pelos y señales el número de padrón, superficie y ubicación exacta de los terrenos comprables por el Estado. Se presentó el ingeniero Federico Soneira, el ingeniero titubeó, me acuerdo que nos dijo en una reunión que hubo acá en esta zona, pero esto se va a transformar en una especie de Hong Kong o de Nueva York, se van a hacinar. No tengan miedo, ingeniero, es para construir viviendas con un crecimiento ordenado. Entró el expediente, como digo, hacia fines del 72 y allá por fines de 1973, curiosamente ya en el periodo dictatorial, la Dirección Nacional de Vivienda aprobó el sistema con el apoyo interno de un arquitecto, Luis Vicario, que fue el que hizo un informe interno en la DINAVI favorable y que terminó de convencer al ingeniero Soneira, y se empezaban lentamente a comprar algún terreno de los que los quinteros iban vendiendo acá. La familia Franci, la familia Fabre, la familia Ferrari, entre otras, fueron vendiendo esos terrenos, y la DINAVI lentamente, luego el Ministerio de Vivienda, cuando se transformó en tal, fueron comprando, y luego el Banco Hipotecario, cuando asumió en el año 76, si mal no recuerdo, las funciones de la Dirección Nacional de Vivienda, el Banco Hipotecario compró prácticamente todo lo que conocemos como la cartera de tierras cooperativista, que en realidad es una propiedad del Estado. ¿Qué hacía el Estado? A medida que crecía, aparecía cada cooperativa, pedía un terreno padrón XX, y el Estado, el Banco Hipotecario, se lo vendía, no se lo regalaba, se lo vendía a descontar del monto del préstamo. Esa fue la cadena visionaria de los años 70 que tuvo el movimiento cooperativo, y solidaria para aquellos que recién en el 85 y aún en el 90 vinieron a fundar cooperativas, que es lo que pretendemos, de que esos que tuvieron sus terrenos comprados por ellos gracias a la visión del año 70 tengan una visión prospectiva hacia la década del 20 futura, para que haya nuevos cooperativistas que vayan generando nuevas posibilidades. Cuando vos quieras, si querés arrancar con tu nombre y todo. Bueno, me llamo Juan Carlos Acosta, soy cooperativista de la cooperativa Comisar 9 de Paysandú, y integro un grupo que se organizó en base a la parte sindical de Pailana, la fábrica Pailana. Es decir, un grupo de compañeros del turno de la noche empezaron a conversar y a ver las posibilidades de llegar a una vivienda en base a que ya había habido un grupo de Pailana anterior que le estaba dando un poco de experiencia, ¿no? El turno de la noche se organiza, se empiezan a hacer las reuniones, las primeras se hacen en fábrica, y después pues, se empezaron a hacer en lugares del sindicato y todo, lugares de compañeros y de algunas organizaciones sociales también. Se constituye en el año 72, el 10 de octubre del 72, esta cooperativa, y la personalidad jurídica se obtiene en mayo del 73, unos meses antes del golpe de Estado, el cual fue una historia bastante negativa para nosotros, dados los trámites fueron trancados hasta el 80, ¿no? Sí, nosotros, en ese momento el conflicto se generalizó, las personalidades jurídicas no salían, nuestra cooperativa logró tenerla, pero al mismo tiempo nos trabaron todos los trámites, ¿verdad? Pero a pesar de eso, el grupo sirvió para organizarse, para endurecerse cada vez más y tratar de buscar siempre una salida, y que el grupo se mantuviera siempre unido. Eso es muy importante como experiencia hacia los demás grupos que a veces demoran en obtener sus préstamos, y se logra solamente haciendo actividades. Nosotros ya teníamos el terreno,
organizábamos actividades de todo tipo al efecto de mantener el grupo, hasta que obtuvimos el préstamo en septiembre del 80 y construimos hasta el 83. Una experiencia que podemos transmitir es la preobra, que es la que te marca un poco la constitución de los grupos, te ayuda a conocerte, vas viendo los compañeros que pueden servir para determinados trabajos y bueno, es decir, esas actividades es muy importante que se siga manteniendo dentro de la posibilidad de hacer una preobra, ¿no? Porque hay la obra cuando se inicia en forma ya total, el grupo está armado, cada uno sabe cómo trabajar, cómo hacer las cosas y ahí es donde nosotros decimos que la autogestión es fundamental, la posibilidad de conversar continuamente con los demás compañeros de las demás cooperativas. La mesa departamental fue fundamental para nosotros en Paysandú, conversar con cooperativistas de otras cooperativas dentro de las actividades que habían tenido, posibles errores cometidos, no cometerlos y transmitir todo lo que nosotros estábamos haciendo fue también una cosa muy importante a través de la mesa departamental. Yo creo que nunca debemos dejar de ser cooperativistas de ayuda mutua dentro del sistema de usuarios y dentro de la propiedad colectiva, que son los 4 puntos fundamentales de nuestro movimiento. La autogestión es fundamental, poder llevarla a cabo, que nosotros dominemos todo el tema financiero, de que no nos digan solamente para ir a trabajar y a veces la ayuda mutua, a pesar de que es un 15% que está previsto, dentro de lo posible hay que llegar a un 25 o un 30% para que rinda a los efectos del grupo y adelantar la obra lo máximo posible, tratando de que nuestras viviendas, que van a ser únicas porque somos trabajadores y es muy difícil hacer 2 viviendas, lograr que nuestras viviendas sean lo más confortables posible y ir agregando arreglos posibles, mejoras que no estaban previstas dentro de la memoria descriptiva. Yo creo que aquí en Paysandú hay mucha experiencia, hemos tenido por suerte un buen contacto con la parte técnica. En aquella época el Centro Cooperativo Uruguayo logró que nosotros entendiéramos muchas de las cosas que le veíamos por primera vez, a través de su asistente social, a través de su arquitecto, a través de su escribano, y los grupos se vayan fortificando. Hoy lo que nosotros notamos es que donando a las cooperativas vienen muy esporádicamente a la ciudad. Es muy difícil llevar adelante un grupo cooperativo a la distancia. Y nosotros insistimos que los grupos tienen que reclamar esa asistencia a los efectos de que la federación, que está siempre atenta a todo eso, no cumple un rol que no le corresponde. La federación es gremial, la federación los va a ayudar en todo lo que sea a los grupos, pero no puede sustituir las obligaciones que tienen los institutos de asistencia técnica. Eso es fundamental para entender que los grupos tienen que formarse, tienen que hacer autogestión. En la medida que estemos bien formados, nosotros podemos reclamar. A los institutos hay que hacerles entender lo que somos, a todos los organismos del Estado también, es decir, en la medida que nosotros tengamos fundamentos informados, ¿no? Es decir, siempre hay que tratar de que cuando hagamos un reclamo tenga fundamentos en base a documentaciones, en base a leyes, conocer todo eso, las reglamentaciones, los estatutos, hay que conocerlos al máximo. Por lo tanto, lo que nosotros podemos transmitir como experiencia y como grupo es que los grupos nuevos tienen que preguntar, tienen que acostumbrarse a buscar dentro de todo el movimiento las inquietudes,
las dudas que ellos tengan, que siempre va a haber alguien que le va a dar una mano. Para eso estamos. La solidaridad es fundamental en estos temas. Nosotros tenemos que transmitir toda la experiencia nuestra. Por lo tanto, es como una ayuda hacia los grupos, es que pregunten a todos los compañeros veteranos que estamos dispuestos a transmitirle toda la experiencia nuestra para que ellos cometan menos errores y hagan lo mejor posible su vivienda, ¿no? ¿Amén? De cómo llegamos nosotros a formar la cooperativa, es porque yo tenía un vecino que trabajaba en Pailana que me comentó un día que estaban organizándose en una cooperativa de vivienda. Al yo haber demostrado interés, me dijo más detalladamente qué consistía y qué camino o qué pasos teníamos que dar. El primer paso fue llevar la idea a la oficina donde yo trabajaba, en la fábrica Cervecería y Matería Paysandú, norteña, y varios compañeros se mostraron interesados. Entonces convocamos a una reunión, que fueron más de 70, y de ahí empezamos a hacer los primeros contactos para lograr organizar y obtener la personería jurídica de la cooperativa de vivienda. Pero por distintas razones la gente se fue desinteresando y al final quedamos 47, que es el número de viviendas que tenemos hoy. En un principio, cuando se fundó, la totalidad de la gente eran empleados y obreros de norteña, y hasta el día de hoy en un 90% sigue estando esa gente. Algunas casas que han quedado libres se han conseguido socios, pero de otros lados. Bueno, y nosotros cuando empezamos, justo hacía muy pocos años que se realizaba la Semana de la Cerveza, que después con el tiempo llegó a ser muy destacada, muy conocida. En la Semana de la Cerveza, la fábrica abría un portón que daba una especie de parque con muchos árboles, y conseguimos de la empresa que nos donara los barriles de cerveza para convidar a la gente, porque la gente pasaba por ahí cuando terminaba el recorrido de la visita por la fábrica. Entonces justo desembocaba en ese parque y ahí tenían cerveza para tomar, una jarra de vidrio, y además nosotros le agregábamos algo para masticar, o sea, frankfurter, pasteles, tortas fritas, todo ese tipo de cosas, que era los ingresos que íbamos teniendo para comprar el terreno, porque la ganancia de la venta de la cerveza era líquida, porque no teníamos que pagarla. Bueno, y de ahí conseguimos el terreno donde está actualmente la cooperativa, y la fábrica nos ayudó a completar lo que nos faltaba para comprarlo. Lo compramos y ya empezamos a acercar material, estando en trámite el préstamo, porque todavía del hipotecario no habíamos recibido nada. Entonces comenzamos con recursos propios, y después, cuando vino el dinero de la primera partida del hipotecario, ahí sí se contrató el personal y se aumentaron las horas, llegamos a hacer hasta 28 horas por semana para apurar la construcción. Empezamos con 24, 25, 26, terminamos 28. Trabajaba el socio y algún familiar. A mí me ayudó mi señora.
estaba en la parte administrativa. Ahí no se contrataba ni administrador, ni tesorero, ni nada. Yo era el tesorero, el administrador, el que le pagaba a los albañiles, tenía que ir al banco a sacar la plata, todo. Y no me daba tiempo para trabajar en la obra. Entonces mi señora me ayudaba en parte y así completábamos las 28 horas. Bueno, después con el pasar del tiempo, bueno, todo eso nos llevó 3 años, porque en el 74 fue que nos pudimos mudar con las casas prontas. Después, 10 años después, vamos a hacer un salto, digamos, nos llegó una invitación para ir a la ciudad de Salta, en Argentina, donde se iba a llevar a cabo un encuentro de soluciones habitacionales, convocado por una organización ecuatoriana llamada Al Agua. Bueno, de Ecuador vinieron técnicos, también vinieron de México, de Costa Rica, de Chile, de Argentina y bueno, de Uruguay. Los que íbamos eran 2 cooperativistas por Uruguay, que era uno de Montevideo, me tocaba a mí esta vez, y después iban varios técnicos, los arquitectos, ingenieros, asistentes sociales, psicólogos, todos juntos marchamos para allá. Y bueno, se hicieron los talleres con puestos común y la participación de toda esta gente, que fue muy positivo y se siguió al año siguiente en la ciudad de Carlos Paz, en Córdoba, donde fuimos. Nos acompañó también por Paysandú el compañero Juan Carlos Acosta, y bueno, ahí se llegó a las conclusiones que radicaban en el uso de los espacios comunes, más que nada, en qué hacer en las cooperativas terminadas con los espacios comunes. Bueno, se hicieron una serie de apreciaciones y se hizo la puesta en común, bueno, y ahí terminamos con estos talleres que fueron muy provechosos. Y después, bueno, la convivencia en la cooperativa ha sido muy buena desde el principio. El respeto por la construcción también, digamos, que no hay nada anormal, digamos, en cuanto que a alguien agregue alguna cosa que no está prevista. Después, bueno, como consecuencia de esto que yo decía que eran 4 cooperativas, en ese momento, en el 84, ahora no sé si son 10 o 12, que se sembró todo de cooperativas acá en esta zona, formando el barrio cooperativo, que junto con el PAICAP y los complejos habitacionales IC18 y IC7, están por acá, forman un núcleo poblacional muy importante. ¿Y qué pasaba? Que no teníamos una plaza. Para ir a una plaza había que ir al centro. Bueno, empezamos a luchar ahí, entre todos, y como se acercaba el presupuesto participativo, aprovechamos y nos largamos con un proyecto de una plaza en la zona. Y bueno, tuvimos suerte porque fue votado, salió, y en la calle Intrusiones del año 13, pasando Cerrito, había una media manzana con un chircal y abrojal que daba miedo. Entonces eso fue destinado a la plaza, que hoy está terminada, se llama Plaza Arquitecto Juan Pablo Terra, tiene un escenario, faltan las gradas porque se piensa hacer un mini anfiteatro, no nos dio el presupuesto para
lados. Pero tiene todo caminería interna, está todo conectado, con árboles, con palmeras y caminos. Y ahora ganamos en el último presupuesto participativo la construcción de juegos infantiles. Y ya para fines de mayo viene la primera partida para comenzar a comenzar. Así que era una cosa necesaria para nosotros. Es mucho, chiquitito. Y ahí se van a mudar como 57 familias que integran la Covipay, la cooperativa de construcción, terminan ahora en julio, y son todas parejas jóvenes, un montón de guisos, ¿no? Entonces, es un desahogo. Bueno, mi nombre es Gisela Corbalán, pertenezco a la cooperativa Covisap, cooperativa del Ministerio. Hace 17 años que integro el movimiento cooperativo. Actualmente estamos participando en la Secretaría de Formación y Trámite de la Mesa Departamental de Paysandú. Estamos trabajando con 15 cooperativas en formación, en plenarios de cooperativas. En dichos plenarios emergen las diferentes situaciones, realidades, inquietudes que pueda tener cada cooperativa, ¿verdad? Entonces, después con los compañeros de la Secretaría lo que hacemos es ir a cada consejo directivo, a cada asamblea, y ahí se le brindan los diferentes talleres que trabajamos, como por ejemplo los principios cooperativos, lo que es la autogestión, propiedad colectiva. Trabajamos también lo que son talleres de formación de fiscales, los de obra. Ahora sí, y ahí me colgué. Bueno, mi nombre es Nelson Viños, vivo en Cooperativa de Vivienda Covisar 9, y estoy en el movimiento a partir del año 95, pero estoy viviendo en Covisar 9 a partir del año 83, que fue el año que terminamos la obra en mi cooperativa. También integro la Secretaría de Formación y Trámite de la Mesa Departamental de Paysandú. Hace poco tiempo, no menos de un mes, estamos integrando y se formó una rama del departamento del DAT. La federación, estamos integrando el DAT Paysandú con otra compañera más, que es Rudy Guimaraen, que vive en Covianut, Cooperativa de Vivienda del Ministerio también. Estamos trabajando, como dijo Estela, con la cooperativa de formación, la que están en trámite, gestionando ya sea el terreno, el préstamo, y también, digo, ya menos asiduamente, porque ya pasaron la etapa esa, las cooperativas en construcción, que son dos acá en Paysandú, Covipay y Coviel, próxima a inaugurar, si Dios quiere, el mes que viene, y otra el mes siguiente, en julio. Y bueno, tratamos de volcar nuestra experiencia en este sistema cooperativo de vivienda, que pasa a ser un medio de vida prácticamente una vez que entendemos el sistema cooperativo, todos los principios de fútbol en base a la construcción de vivienda. Principalmente que no se construye solo vivienda, sino se construye ciudadanía a partir de estar en la etapa de integrarse al movimiento principalmente, ¿no? Y es eso lo que volcamos, digo, a los movimientos, a los nuevos compañeros, a las nuevas integrantes de cooperativas. Eso sí, digo, nosotros les brindamos toda la experiencia y las posibilidades y acompañarlos, pero no los llevamos de la mano, porque ahí está la autogestión de cada cooperativa, de cada compañero que esté integrando una cooperativa de vivienda. ¿Está? ¿De acuerdo? En ese sentido nosotros a veces discrepamos, pero bueno, apuntamos hacia ese mismo fin, que la cooperativa sea autogestionaria en la interna, y a su vez, principalmente, otro de los principios que tenemos también es la parte de colaboración o ser solidario con otras cooperativas de vivienda. Y eso se representa en la jornada solidaria
Ahora en estos momentos estamos coordinando con los compañeros de la mesa coordinadora de Ayun, con 5 cooperativas, basado en el aniversario de fútbol, este 24 de mayo, pero hacemos una jornada del 3 de junio. Es un poco que quería comentarles. Y bueno, también apuntamos a la participación a nivel nacional, concurriendo a las reuniones de los seminarios formadores que están haciendo actualmente, y bueno, aportando nuestro granito de arena que hace una montaña de arena. Si nos ubicamos lo que es el contexto histórico-social de lo que fue y lo que es y será el movimiento cooperativo, nosotros vemos que hay una falencia, ¿verdad? Si nos situamos hoy, en lo que es las cooperativas hoy quieren y tienen la necesidad de vivienda ya, de construir ya, entonces como que es tan vertiginoso todo que, bueno, ellos quieren, obvio, rápido construir. Nosotros lo que hacemos hincapié en los grupos cooperativos es que nuestras cooperativas han estado más de 25 años para esperar el préstamo, pero mientras no sale el préstamo y estamos trabajando lo que es la parte terreno y préstamo, consolidamos y fortalecemos lo que es el grupo consolidamos lo que son los grupos cooperativos, que son los que van a llevar y déjamelo ahí porque... Y que de los temas que trabajan, ¿no? en estos procesos de formación que están iniciando, ¿cuáles les parece que son los más complicados de trabajar o los más difíciles de abordar con los nuevos cooperativistas? Sí, buena la pregunta, digo, porque casualmente uno de los temas principalísimos que tenemos en las cooperativas actuales es el tema del compromiso y la participación. Que hace poco tiempo en la mesa departamental recibimos unos compañeros universitarios, 2 profesores y 4 compañeros que están haciendo la carrera acá en Paysandú, que se está dictando de psicología social, sí, compañero Nicolás Rodríguez, y bueno, y otras compañeras que están y es eso que apuntamos, digo. Ya empezaron a trabajar con un grupo un complejo de 4 cooperativas en la zona este de Paysandú, y es eso el principalísimo punto de la participación y compromiso que tenemos que tener para poder llevar adelante el logro de construir una vivienda digna, ¿no? Que aparte de ser una vivienda digna, es un derecho que está dentro de nuestro libro magno, que es la Constitución, ¿no? Entonces, es distinto lo que plantea el tema de la Constitución, porque el Estado debe aportar, pero la mayoría de las tareas las tenemos que hacer nosotros, y eso es lo que tenemos que entender, somos nosotros los que vamos a construir, los que vamos a gestionar, los que vamos a administrar, los que vamos a hacer con nuestras propias manos y nuestro esfuerzo colectivo nuestras viviendas. No, un poco respecto a esta actividad que logramos realizar hoy con los compañeros que vinieron de Federación y de compañeros de la universidad, es aprovechar esa experiencia que nos vuelcan todos esos militantes veteranos en favor de nuestros aportes que le podamos hacer a las cooperativas jóvenes. A veces son medio brazos debido a la edad en cuanto a los tiempos, pero nosotros que estamos en este sistema actualmente, y a los compañeros que están por lograr la construcción de viviendas, que sepan o que se animen o que se les prenda la lamparita y tratar de preguntar, como dijeron acá, de preguntar a los compañeros de esos que tienen para buscar toda esa experiencia, y
que nos puedan transmitir a nuestros compañeros, ¿no? Estela, hoy vino solo una compañera veterana y el resto eran todos compañeros veteranos. ¿Cómo es el tema del trabajo con las nuevas compañeras cooperativistas? ¿Tiene más dificultades incorporar a las mujeres o...? Hoy en día las cooperativas en formación y las próximas a construir son mayorías mujeres, jefas de hogar, sí, que trabajan sus 8 horas en sus empleos y después vienen a la obra a participar en las diferentes comisiones. Y eso está bueno rescatar porque se está haciendo más... Digo, eso está dentro de un contexto que es la situación actual económica que estamos viviendo, digo, porque antes, como planteaban los compañeros que estuvieron anteriores, los veteranos, era otra situación económica. Digo, ahora resulta muy difícil poder aportar la cuota, que es mínima en esta etapa de la cooperativa. Después no hay problema porque tenemos subsidios, cualquiera puede integrar una cooperativa de vivienda, puede acceder, digo, no es el problema. Pero en la etapa previa, digo, la parte económica, por eso se hacen beneficios, por eso se hacen bailes, se hacen festivales, se hacen la famosa torta frita, digo, pero es necesario, digo, por la etapa, porque los compañeros ahora, digo, y las compañeras, perdón, digo, quiero aclarar, cuando digo compañeros, hablo en general, igual mujeres, igual varones, digo. Es dificultosa aportarle la cuota. Y bueno, digo, como decía la compañera, digo, vienen de 8 horas, de repente un empleo que es mal pago, dicho sea de paso, y encima tiene que aportar la cuota y que encima tienen que laburar, digo, es dificultosa. Pero bueno, está el orgullo aquello de que queremos llegar a nuestra vida. Y aparte son valiosas compañeras en cuanto a que de repente son más insistentes que nosotros los varones. Nosotros los varones capaz nos quedamos un poco, y sí, que vamos, que no vamos, pero las mujeres de repente nos apuntan en ese sentido para poder llegar. Las mujeres son más constantes, participan más, y bueno, y las distintas comisiones ahora están formadas por las mujeres, al ser... Digo, va a ser más difícil, digo, o más complicado, digo, para nosotros los varones. Pero bueno, tenemos esa ayuda de las mujeres y puedan como coayudar en el sentido de la participación, que es el principal punto, digo, que se tiene ahora, de la participación y el compromiso que debemos tener, ¿no? Porque, digo, cuando decimos autogestión, decimos de nosotros, decimos, no solo la autogestión en sí, sino el concepto que planteaban de república, que es derechos, obligaciones y compromiso, y como estaba otro compañero, también es disciplina, y esa disciplina, como una etapa previa, una etapa de un periodo negro de nuestra sociedad y nuestra democracia, digo, como que nos han cortado el tema del colectivo. Entonces es todo individual, ¿tá? Vos querés tener la mejor moto, el mejor televisor, el mejor grabador, y todo es individual, ¿tá? Entonces eso que en el sistema cooperativo de vivienda, eso no es, porque no es ya, ¿tá? No es ya el tema de construir vivienda. Y me acuerdo las palabras que decía Gustavo González en este momento, siempre, si vos querés estar en una cooperativa de vivienda y querés lograr tu vivienda por una cooperativa de vivienda, no estés acá. No estés acá porque no es ya, ¿tá? Entonces, digo, a eso apuntamos nosotros, es decir, el compromiso y la participación de los compañeros y compañeras, que son la mayoría en estos momentos en nuestra cooperativa, por lo menos en Paysandú, digo, a hacerlo de nivel general.